Hola, estimados estudiantes de la CAI. En este recurso didáctico revisaremos el planteamiento del problema basado en el enfoque de la metodología del marco lógico. Antes de comenzar, déjame hacerte una importante recomendación. Si aún no has leído el material didáctico del boletín número 15 de la CEPAL, en donde se explica qué es la metodología del marco lógico, te recomiendo suspendas la visualización de este video. Es importante que los recursos didácticos sean revisados en el orden que son recomendados. Así los podrás aprovechar mejor. Ahora te comentaré cuáles son los antecedentes de esta importante metodología. Esta herramienta, la metodología del marco lógico, no es algo nuevo. Su desarrollo data de finales de los años 60 del siglo pasado, en los que originalmente fue utilizada por la Agencia Internacional para el Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos. Años más tarde, fue adoptada por la Agencia de Cooperación Técnica del Gobierno de Alemania. Estas agencias financiadoras solicitaban la metodología del marco lógico para la elaboración de programas y proyectos de países en vías de desarrollo que buscaban su financiamiento. Actualmente es utilizada por entidades financieras como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la OPS o la ONU, por países de América Latina como Chile, Colombia y por supuesto México, entre otros, y por países de la Unión Europea. Es utilizada para la planeación y gestión de programas y proyectos por gran parte de los organismos internacionales, y está siendo incorporada cada vez más por los sectores públicos para la planeación, programación y evaluación de programas públicos con base en resultados. Si estás interesado en conocer más acerca de los lineamientos generales para la evaluación de los programas federales de la Administración Pública Federal, te recomiendo que leas el Diario Oficial de la Federación, que se publicó el 28 de marzo del 2007. Ahí se establecieron la metodología para crear el marco lógico general para un presupuesto basado en resultados, mediante la matriz de indicadores, que es parte fundamental del sistema de evaluación del desempeño que hoy desarrolla el Coneval. De ese modo, a fin de poder alinear todos los componentes del proceso de programación-presupuestación, desde el más general y abstracto hasta el más específico y concreto, cada uno de los indicadores de la matriz de indicadores debe describir el fin, el propósito, los componentes y las actividades, así como los indicadores, las metas, medios de verificación y supuestos para cada uno de los objetivos de los programas federales. ¿Qué es la matriz de marco lógico o la matriz de indicadores por resultado? Bueno, pues es un instrumento de gestión de programas y proyectos. Permite fortalecer la preparación y la ejecución de programas y proyectos. Resume los principales resultados de la preparación de programa o proyecto. También sirve de base para la programación de la ejecución y facilita el seguimiento y la evaluación de resultados e impactos. ¿Qué no es la matriz del marco lógico? No es un método de evaluación ex ante de proyectos o programas. Tampoco es un método de programación de la ejecución. No es autosuficiente para una buena gestión de programas y proyectos, y mucho menos es una panacea o un dogma. La matriz de marco lógico, como seguramente ya leíste en el boletín número 15 de la CEPAL, tiene ciertos elementos, como son las actividades, los componentes, el propósito y el fin. Para cada uno de ellos es necesario describir los objetivos, los indicadores, sus medios de verificación y los supuestos que permitirán a las actividades alcanzar los componentes, a los componentes alcanzar el propósito y el propósito alcanzar el fin del programa o proyecto. Voy a mostrarte de manera muy rápida la aplicación de esta matriz en programas federales como el ramo 12. Mira, este es el programa de prevención y control de sobrepeso y obesidad y diabetes. Te muestro una parte
de la matriz de indicadores por resultado. A nivel del fin, puedes encontrar el indicador que marca la federación, específicamente para la prevalencia de la obesidad en niños de 5 a 11 años de edad y su método de cálculo. Lo mismo ocurre a nivel propósito, con su indicador y su método de cálculo. Sus componentes, sus indicadores y sus métodos de cálculo. Igual a nivel de actividad. De aquí surgen los indicadores que exige la Federación a la Secretaría de Salud darle seguimiento. Te voy a mostrar para el caso de otra fuente de financiamiento como es el ramo 33, el FASA. Aquí están, a nivel fin, los indicadores que solicita la Federación, como es la tasa de mortalidad por cáncer de mama o la razón de mortalidad materna en mujeres sin seguridad social. Se explicita el método de cálculo a nivel fin, a nivel propósito para los diferentes indicadores, los componentes y las actividades. Los programas presupuestarios del 2018 surgen precisamente de la aplicación de la metodología del marco lógico. Como ya leíste, la metodología del marco lógico utiliza diferentes herramientas. Una de ellas es el árbol del problema y el árbol de objetivos. Estos se utilizan en la preparación de proyectos o programas. Ayuda a estructurar el programa o proyecto y ayuda a la definición de indicadores. ¿Qué pasos se deben de seguir para realizar el análisis del problema? Bueno, pues en primer lugar, es necesario identificar el problema, examinar los efectos que provoca este problema e identificar también cuáles son las causas del problema, establecer la situación deseada o el objetivo, identificar los medios para la solución del problema y finalmente es necesario definir las acciones que van a permitir revertir la situación identificada como problema central, a fin de configurar alternativas para el proyecto. Estos elementos que voy a mostrar enseguida son importantes a considerar en la elaboración del planteamiento del problema y particularmente en el árbol de en el árbol de problemas. Primero es necesario identificar el problema de la situación analizada en los antecedentes y esto se tiene que hacer a través de un soporte bibliográfico, de investigaciones o de diagnósticos previos. No es posible dejar solamente a la intuición la identificación de un problema. Repito, es necesario que a través de los antecedentes, de los diferentes marcos que estás construyendo en tu documento de tesis, vayas generando la plataforma que permitirá la identificación del problema central. Otro aspecto importante a considerar: hay que centrar el análisis en el problema principal. Es necesario formular el problema como un estado negativo, especificar el contexto donde se presenta el problema y no confundir el problema con la falta de una solución. ¿Qué quiere decir esto? El problema no es la ausencia de una solución. Te voy a mostrar algunos ejemplos. El describir que faltan casas para los pobres no es una manera correcta de identificar un problema. Si te fijas bien, esto es la descripción de la ausencia de una solución. Una manera más correcta de plantear un problema en ese sentido es enunciar que existe población carente de un lugar digno donde habitar. Esta sí es la identificación de un problema.
Otro ejemplo más. Si decimos que hace falta un semáforo, estamos mencionando la ausencia de una solución. Una manera más correcta de enunciar una situación problemática es que hay una alta tasa de accidentes. ¿Por qué es importante que el planteamiento del problema quede enunciado como un estado negativo y que no sea la ausencia de una solución? Si se plantea como la ausencia de una solución, el análisis se va a centrar en conseguir precisamente las casas para los pobres o el poner varios semáforos en ciudades en donde existen elevados accidentes. Pero, al hacer esto, lo que estamos propiciando en estricto sentido es reducir el análisis a una sola opción, que en definitiva no es la mejor. En todo caso, el plantear que hay una tasa elevada de accidentes nos permitirá el análisis de otras alternativas, como por ejemplo la promoción de la educación vial, o contar con instrumentos jurídico-legales como reglamentos de tránsitos que sean más eficaces y efectivos. Sigamos con los ejemplos. Observa este. Si nos ubicamos en una población y le preguntamos a sus habitantes qué problema de salud tienen, algunos de ellos tal vez nos digan que en ese lugar no hay medicamentos. Bueno, lo inmediato que marca la lógica es entonces dotar a esa población de medicinas. Pero esto no necesariamente les resolverá sus problemas de salud. Un análisis más pertinente es plantear una situación como la que está apareciendo, que hay muchas enfermedades en la localidad. Esto te permite hacer la reflexión con otros profesionales para identificar cuáles son las determinantes y las condicionantes de un estado mórbido de una población. Otro más. Por ejemplo, el plantear que en una institución falta apego a protocolos de atención nos pudiera dar paso a pensar que precisamente debemos de tomar medidas más estrictas para sancionar a aquellos profesionales que no se estén apegando a los protocolos, cuando tal vez esa no sea la mejor solución. Entonces, plantear que los modelos de atención son heterogéneos e ineficaces nos va a permitir un mejor análisis del problema y también nos va a dar la facilidad de reflexionar cuáles van a ser las diferentes alternativas de solución. La imagen de la persona que estás viendo es de Russell Ackoff. Él fue pionero y promotor del enfoque de sistemas y la investigación de operaciones aplicada al campo de las ciencias administrativas, y según sus propias palabras, se definió como un solucionador de problemas. En alguna ocasión que leí un documento de Russell Ackoff, me encontré con una frase que él citó y que ahora te presento. Él dijo: un problema bien planteado es la mitad de su solución. Y vaya que tenía razón. En la lectura del boletín número 15 de la CEPAL, te muestran la construcción de un árbol de problema. Fíjate cómo es que se respetan los preceptos de la metodología del marco lógico al señalar una situación de manera negativa y también el problema no está identificando la ausencia de una solución. Hacia arriba se señalan y se marcan
precisamente los efectos que está provocando ese problema. Y hacia abajo se colocan las causas que van a dar origen a ese problema. El resto de las causas también se ponen de manera negativa, como los malos hábitos de higiene. Para llegar a esta reflexión, es necesario documentarse bibliográficamente, leer otras investigaciones o realizar ciertos diagnósticos. ¿Cómo se construye? Preguntándonos, ¿cuál es la causa que origina la alta tasa de enfermedad en la localidad? Nuestra reflexión y nuestra documentación nos da la opción de pensar en malos hábitos de higiene. Y también se debe de preguntar, ¿cuál es la causa que está dando origen a los malos hábitos de higiene? Nuestra documentación y nuestra lógica nos señalan que es la falta de educación en higiene. ¿Cómo comprobamos esta lógica? Haciendo la lectura a la inversa y diciendo, la falta de educación en higiene es la causa que provoca los malos hábitos de higiene. Y los malos hábitos de higiene es la causa que provoca la alta tasa de enfermedades en la localidad. Suena lógico, ¿verdad? Es entonces lo que tenemos que desarrollar cuando estamos construyendo nosotros un árbol de problema. Te invito a que revises el árbol de problema que construiste el semestre anterior. Encontrarás muchas áreas de mejora si sigues paso a paso las indicaciones de la metodología del marco lógico. Revisemos otro elemento rápidamente. Mira. Por ejemplo, la pregunta es, ¿qué causa está dando origen a tener una alta tasa de enfermedades en la localidad? Lo que se plantea en la lectura es que es un ambiente contaminado e insalubre. Se sigue uno preguntando, ¿cuál es la causa de tener un ambiente contaminado e insalubre? Y lo que se encontró es que es la inexistencia de alcantarillado por un lado y el mal manejo de los residuos sólidos por el otro. ¿Cómo verificamos o confirmamos esta lógica? Haciendo la lectura a la inversa. Por eso las flechas están en forma ascendente, porque tenemos que leer. La inexistencia de alcantarillado es la causa que está dando origen a un ambiente contaminado e insalubre. El ambiente contaminado e insalubre es la causa que está ocasionando la alta tasa de enfermedades en la localidad. Suena lógico. En ese sentido, estamos ciertos en que estamos encontrando la causalidad de la alta tasa de enfermedades en la localidad. Lo mismo sucede con los efectos. Tenemos que preguntarnos, ¿qué efecto provoca la alta tasa de enfermedades en la localidad? Y la respuesta es una alta tasa de mortalidad. Por otro lado, debemos de preguntarnos, ¿qué otro efecto provoca la alta tasa de enfermedades en la localidad? Y la respuesta fue mayor inasistencia laboral. Claro, si la gente enferma, no asiste a sus trabajos. ¿Y qué efecto provoca la mayor inasistencia laboral? Bueno, pues un mayor costo de producción, por un lado, y menor rendimiento, por el otro. ¿Qué efecto provoca el mayor costo de producción? Un bajo potencial productivo. ¿Y qué efecto provoca el menor rendimiento? Un bajo potencial local. ¿Qué efecto provoca un bajo potencial productivo local? Alta tasa de pobreza.
La lectura es simple. Si te das cuenta, es bastante lógica. Pero repito e insisto, esto no lo puedes dejar solamente a la intuición o a una reflexión. Tiene que estar documentado. La metodología en la lectura dice que, una vez plantado el árbol del problema, todos los efectos y todas las causas deben de ser cambiadas a un sentido positivo. Lo que en su momento era una alta tasa de enfermedades en la localidad, ahora se convierte en una baja tasa de enfermedades en la localidad. Por lo tanto, el problema central realmente se convirtió en nuestro objetivo central. Fíjate bien, lo mismo pasa con las causas. Si aquí teníamos malos hábitos de higiene, ahora tenemos buenos hábitos de higiene. Y así sucesivamente. Vamos a ejemplificar esto de otra manera. Una vez que tenemos el árbol de soluciones o el árbol de objetivos, para cada una de los medios que se identificaron, se seleccionan o se plantean diversas alternativas de solución. Esto está mejor explicado en la lectura. Yo solamente te voy a dar algunos tips para la construcción de un árbol de problema y posteriormente del árbol de soluciones. Una vez que se tienen identificadas las alternativas de un proyecto, se hace un estudio de factibilidad y de viabilidad. Pero eso lo veremos más adelante en el desarrollo de este semestre. Cuando tenemos el árbol de objetivos, estos se trasladan precisamente a la matriz de indicadores. Y aquí queda claro que que en su momento fue el problema, la copa del árbol del problema, se convierte al pasarlo de manera positiva en nuestro fin. Y el propósito o el objetivo de nuestro proyecto es bajar la tasa de enfermedades en la localidad. ¿A través de qué componentes? De la existencia de educación en higiene, de que haya atención en la localidad, de un curso de capacitación de higiene personal y de la construcción de un centro de salud, que se convertirán en nuestras actividades. Mira esto entonces. Pon mucha atención. No voy a explicar en este momento centradamente en algún problema identificado. Eso lo haré en unos momentos más. Solamente quiero que te fijes en los esquemas que se pueden presentar en un árbol de problemas. Lo primero es identificar el problema central. Y ya lo mencioné, y lo dicen las lecturas, tiene que ser planteado de manera negativa y además no debe demostrar la ausencia de una solución. Hacia arriba van los efectos que provoca el problema central y hacia abajo las causas que provoca el problema. Lo que se va a hacer en una de las actividades que se te va a solicitar es que construyas un árbol de problemas. A diferencia de lo que hiciste el semestre anterior, ahora vas a organizar tus ideas en 4 segmentos. Vas a pensar en un ámbito individual, en un ámbito social o familiar, en un ámbito institucional y en el ámbito del prestador de servicio. Y entonces, tendrás que hacerte la pregunta, del problema que identificaste como problema central, ¿qué efectos provoca el problema central en el ámbito individual? Para esto tendrás que estar debidamente documentado, con soporte bibliográfico, con lecturas, con investigaciones o con diagnósticos.
para poder tener un soporte no solo empírico de cuáles son los efectos que provoca el problema central en el ámbito individual. Cuando identifiques el efecto, lo escribirás y lo señalarás con una flecha ascendente. Enseguida tienes que hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué efectos provoca A en el ámbito individual? Y evidentemente plantearás una situación B. Repetidamente tendrás que hacerte la pregunta. ¿Qué efectos provoca B en el ámbito individual? Y obtendrás una respuesta que tendrá que estar planteada también en un sentido negativo. Harás lo mismo que hicimos en las diapositivas anteriores al confirmar la lógica de los efectos, haciendo la lectura de manera ascendente y diciendo: C es un efecto de B, B es un efecto de A y A es un efecto del problema central. Si suena lógico, entonces deberás continuar. Lo mismo se hace en el ámbito social y familiar. Del problema identificado o problema central, tienes que preguntar: ¿qué efectos provoca el problema central en el ámbito social o familiar? El esquema podrá ser algo parecido a esto, preguntándote qué efectos provoca D en el ámbito social o familiar. Fíjate bien, aquí un efecto se bifurca en dos efectos más. Es esto posible y permitido en la construcción de cualquier árbol de problemas. Tienes que confirmar la lógica de los efectos. Y entonces haces la lectura de la siguiente manera. E y F son un efecto de D. Y D es un efecto ocasionado por el problema central. Si suena lógico, entonces continuarás con el siguiente ámbito, que es el institucional. Y entonces tendrás que preguntarte qué efectos provoca el problema central en el ámbito institucional. Podrás tener una imagen como esta. Evidentemente, se tiene que confirmar la lógica de los efectos del ámbito institucional, haciéndote la afirmación de que I es un efecto que está provocado por G y por H, y que G y H son efectos provocados por el problema central. ¿Ok? Bien, pues para finalizar tendrás que hacer lo mismo con el otro ámbito, el ámbito a nivel del prestador de servicio. ¿Qué efectos provoca el problema central en el ámbito del prestador de servicio? Puedes tener una imagen como esta, diciendo que G es un efecto que provoca el problema central. Y preguntarte, ¿qué efecto provoca G? Evidentemente, tiene un efecto I. Y puede ser que el problema central tenga además un efecto aislado, que sería H. Por tanto, tenemos que confirmar los efectos del ámbito del prestador de servicio. Confirmamos la lógica de los efectos haciendo la lectura a la inversa y diciendo: I es un efecto provocado por G y G es un efecto provocado por el problema central. Si suena lógico, entonces podemos continuar con el siguiente esquema. Encontrar un problema global o superior que sea un efecto provocado por los últimos niveles de los efectos encontrados en el problema central. Sé que puede empezar a ser un poco confuso,
pero más adelante te mostraré esto con un ejemplo práctico. Ahora toca hacer lo propio, una vez hecho ya esto con los efectos, hacerlo con las causas. La mecánica es la misma. Dividimos los ámbitos de las causas que están dando origen al problema central en el ámbito individual, social o familiar, institucional y a nivel del prestador de servicio. La pregunta es, ¿cuál es la causa que está dando origen al problema central en el ámbito individual? Y entonces podremos encontrar una causa J. ¿Cuál es la causa que origina J? Pues encontraremos tal vez dos, K o L. Y entonces también tenemos que confirmar la lógica de las causas. En este caso, tenemos que hacer la lectura como lo hicimos cuando estábamos explicando el ejemplo del boletín número 15. Y entonces decimos, K es una causa que origina J. L es una causa que origina J. Y J es una causa que origina el problema central. Si suena lógico, podemos continuar. Y así sucesivamente. Tenemos que hacerlo con el ámbito social o familiar, pudiendo tener un esquema de esta naturaleza. En donde, por ejemplo, aquí estoy mostrándote que una causa, como puede ser L, puede estar dando origen a una situación N y a la situación J identificada de manera original. Voy a acelerar un poco las diapositivas porque la mecánica es repetitiva, planteándose la pregunta, ¿cuál es la causa que origina el problema central en el ámbito institucional? ¿Y cuál es la causa que origina el problema central en el ámbito del prestador de servicio? En todos los casos se deben de confirmar la lógica de las causas. Y mira, es así como quedaría el esquema de un árbol de problema. Lo que te quiero mostrar son detalles que la lectura no menciona, pero que son importantes respetar para que el árbol quede bien diseñado. Todas las causas se señalan con flechas ascendentes, como las que estás viendo acá. Todas, si te fijas. El esquema puede ser lineal, como este caso, o tener este tipo de esquemas o diagramas, tanto para las causas como para los efectos. Puede haber ciertas vinculaciones en diferentes ámbitos. Vamos a pasar a un ejemplo para que te quede todavía más claro. Mira, te presento aquí la identificación de un problema central, de un trabajo, de una tesis real. En este caso, un tesista de la CAI identificó como problema central el aumento de la obesidad de niños en edad escolar en una jurisdicción sanitaria X. Se tuvo que hacer la pregunta, ¿qué efecto provoca el aumento de la obesidad de niños en edad escolar en esa jurisdicción sanitaria? Identificó bibliográficamente que otros autores habían reportado que el aumento de la obesidad de niños en edad escolar tiene como efecto aumento del factor de riesgo de contraer diabetes o problemas cardiovasculares. Se hizo la pregunta a este tesista, ¿qué efecto tiene en el ámbito individual el aumento del factor de riesgos de contraer diabetes o problemas cardiovasculares? E identificó que en este caso
es el aumento de casos de depresión y baja autoestima de estos niños. Se siguió cuestionando, ¿qué efecto provoca en el ámbito individual el aumento de casos de depresión y baja autoestima? Y lo que encontró fue un mayor riesgo de desarrollar trastornos psicológicos en la adolescencia. ¿Cómo se confirma esta lógica? Bueno, pues, como se hizo con el otro esquema, diciendo, el mayor riesgo de desarrollar trastornos psicológicos en la adolescencia es un efecto provocado por el aumento de casos de depresión y baja autoestima. El aumento de casos de depresión y baja autoestima es un efecto que provoca el aumento del factor de riesgo de contraer diabetes o problemas cardiovasculares. Y el aumento del factor de riesgo de contraer diabetes o problemas cardiovasculares es un efecto que provoca el aumento de la obesidad de niños en edad escolar en la jurisdicción sanitaria X. ¿Te fijas? Suena bastante lógico, ¿no es cierto? Bien, pues entonces se tiene que replicar esta metodología. Es importante hacer las preguntas y hacer la verificación de los efectos y la verificación de las causas. Aquí vamos. ¿Qué efecto provoca el aumento de la obesidad en el ámbito social o familiar? Según la bibliografía que él consultó, encontró que un efecto que tiene el aumento de la obesidad en niños en edad escolar es el aumento de discriminación y de bullying. Y por otro lado, el incremento del gasto familiar derivado del tratamiento de estos niños obesos. Se sigue uno cuestionando, ¿qué efecto provoca el aumento de discriminación y bullying? Mayor aislamiento social. Y esto lo ligó en preguntarse, ¿qué efecto provoca el mayor aislamiento social? Bueno, pues lo ligó a el mayor riesgo de desarrollar trastornos psicológicos en la adolescencia. Y por el otro lado, al preguntarse qué efecto provoca el incremento del gasto familiar derivado del tratamiento, una postergación de otras prioridades por la atención a la salud. Ahora pasó al ámbito institucional con la misma pregunta. ¿Qué efecto provoca el aumento de la obesidad de niños en edad escolar en el ámbito institucional? Y él puso mayor demanda de servicios. ¿Qué efecto provoca en el ámbito institucional la mayor demanda de servicios? Mayor estancia hospitalaria de escolares con complicaciones. ¿Y qué efecto provoca la mayor estancia hospitalaria de escolares con complicaciones? Un incremento del costo en la atención en salud. Verifica los efectos, diciendo, el incremento del costo en la atención en salud es un efecto que provoca la mayor estancia hospitalaria de escolares con complicaciones. La mayor estancia hospitalaria de escolares con complicaciones es un efecto provocado por la mayor demanda de servicios. Y la mayor demanda de servicios es un efecto provocado por el aumento de la obesidad en niños en edad escolar. ¿De acuerdo? Es lógico, ¿verdad? Entonces, puede continuar con el análisis de los efectos que provoca el aumento de la obesidad en niños en el ámbito del prestador de servicio. Y aquí identificó que un efecto que provoca este aumento de obesidad es el aumento de la sobrecarga laboral. Y un efecto que provoca el aumento de la sobrecarga laboral es el aumento del síndrome de burnout en el profesional de la salud. Igualmente se tiene que verificar este efecto, diciendo, el aumento del síndrome de burnout es un efecto provocado por el aumento de la sobrecarga laboral, y este a su vez es un efecto provocado por el aumento de la obesidad. Habiendo hecho esta confirmación de los efectos, en sentido ascendente y descendente, se propuso encontrar un efecto
superior o un efecto general global, que en este caso dijo, su lógica fue la siguiente: el mayor riesgo de desarrollar trastornos psicológicos en la adolescencia tiene como efecto un deterioro de una vida saludable y menor calidad de vida. La postergación de otras prioridades por la atención a la salud tiene como efecto el deterioro de una vida saludable y menor calidad de vida. ¿Qué efecto tiene un incremento del costo en la atención en salud? También un deterioro de una vida saludable y una menor calidad de vida. Y finalmente, el aumento del síndrome de burnout tiene un efecto hacia el deterioro de una vida saludable y menor calidad de vida. Entonces, habiendo realizado estos pasos de la metodología del marco lógico para la identificación de los efectos, lo que hay que hacer es el mismo procedimiento, pero para la causalidad. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la causa que da origen al aumento de la obesidad en niños en edad escolar? Y aquí puso malos hábitos dietéticos. Y segundo, el elevado sedentarismo. Desde aquí puede ya confirmar, diciendo, el aumento de la obesidad de niños en edad escolar tiene como causa malos hábitos higiénicos. El aumento de la obesidad de niños en edad escolar está ocasionado por el elevado sedentarismo. Se debe de seguir trabajando en encontrar cuáles son las causas que originan los malos hábitos higiénicos y el elevado sedentarismo. También, bibliográficamente, con documentación, con otros artículos que ha citado en sus antecedentes, identifica que una causa que origina los malos hábitos dietéticos es la baja promoción y educación en salud en escuelas. Y el elevado sedentarismo puede tener como causa programas de actividad física poco efectivos. Sigue ahora en el ámbito social o familiar, preguntándose, ¿qué causa origina el aumento de la obesidad de niños en edad escolar en el ámbito social o familiar? Y lo que este tesista identificó fue una alimentación elevada en carbohidratos y lípidos. ¿Qué causa origina esta alimentación elevada en carbohidratos y lípidos? Una deficiente orientación nutricional. Verifica la causalidad, diciendo, el aumento de la obesidad de niños está ocasionado por una alimentación elevada en carbohidratos y lípidos, y la alimentación elevada en carbohidratos y lípidos está ocasionada por una deficiente orientación nutricional. Suena lógico, ¿verdad? Entonces puede continuar preguntándose, ¿qué causa la deficiente orientación nutricional? Una inadecuada inexistencia de acciones de comunicación de riesgos. Y puede hacer la verificación en todos los sentidos. Vamos a hacerlo. Mira, la inadecuada existencia de acciones de comunicación de riesgos es la causa que origina una deficiente orientación nutricional. La deficiente orientación nutricional es la causa que origina una alimentación elevada en carbohidratos y lípidos, y la alimentación elevada en carbohidratos y lípidos es la causa que origina el aumento de la obesidad de niños en edad escolar. La causalidad es lógica, está fundamentada bibliográficamente. Por tanto, puede continuar con los siguientes aspectos del ámbito institucional y del prestador de servicio. Voy a acelerar la presentación para ahorrarme algunos pasos. Y solamente voy a hacer la verificación de la causalidad, diciendo, la deficiente participación del sector sanitario con los sectores de la industria alimentaria y medios de comunicación es la causa que está originando escasez de instituciones e infraestructura inadecuada para la atención
del niño con obesidad. Y esta escasez de instituciones e infraestructura inadecuada para la atención de niños con obesidad es la causa que está generando un aumento de la obesidad de niños en edad escolar en la jurisdicción sanitaria X. Finalmente, tengo que hacer lo mismo con el ámbito del prestador de servicio. ¿Cuál es la causa que está originando por parte del prestador de servicio un aumento de la obesidad? Bueno, pues una escasez de licenciados en nutrición en unidades de atención ambulatoria. Verifico la causalidad. La escasez de licenciados en nutrición en unidades de atención ambulatoria es la causa que origina la escasez de instituciones y de infraestructura inadecuada para la atención del niño con obesidad. Y es la causa que origina esta escasez de nutriólogos en el aumento de obesidad de niños en edad escolar. Si te fijas, también suena lógico. Y esta es la pauta general para hacer el árbol de el problema. Esta metodología tiene muchos adeptos por su sencillez, ya que para pasar del árbol de problemas a un árbol de objetivos, simple y llanamente lo que se tiene que hacer es, olvidé una más, la participación pasiva del personal de salud en detección temprana y prevención del sobrepeso es una causa en el ámbito del prestador de servicio que está originando también un aumento de la obesidad en estos niños. Bueno, decía que esta metodología tiene grandes adeptos porque es muy sencillo pasar del árbol de problemas al árbol de soluciones, simple y llanamente convirtiendo todos los aspectos que se pusieron de manera negativa y que no son ausencia de soluciones en un ámbito positivo. Aquí lo podemos ver. Lo que fue el problema central ahora se convierte en mi objetivo principal, que es, si antes tenía un aumento, ahora es la disminución de la obesidad en niños en edad escolar. Y ahora ya lo que fueron mis causas se convierten específicamente en los medios que me van a permitir alcanzar precisamente mi finalidad máxima, que es una mejor vida saludable y mayor calidad de vida. Y entonces, todo lo que fueron los efectos se convierten en mis fines. Puedo hacer la verificación de cada uno de ellos en cualquier momento. Observa. La eficiente participación del sector sanitario con los sectores de la industria alimentaria y medios de comunicación es el medio para lograr más instituciones e infraestructura adecuada para la atención del niño con obesidad. Tener más instituciones e infraestructura adecuada para la atención del niño con obesidad es el medio que me permitirá la disminución de la obesidad de niños en edad escolar. Por ese otro lado, el tener un elevado conocimiento de programas de orientación nutricional por parte del prestador de servicio es el medio que me permitirá lograr una participación activa del personal de salud en detección temprana y prevención del sobrepeso. Y la participación activa del personal de salud en la detección temprana y prevención del sobrepeso es lo que me permitirá, el medio que me permitirá alcanzar la disminución de la obesidad. Por el otro lado, cuando veo los fines, la disminución de la obesidad va a permitir alcanzar el fin de disminuir factores de riesgo de contraer diabetes o problemas cardiovasculares, y disminuir este factor de riesgo me permitirá disminuir los casos de depresión y baja autoestima. La disminución de casos de depresión y baja autoestima será el fin que me permitirá alcanzar el menor riesgo de desarrollo de trastornos psicológicos en la adolescencia. Y este es el fin para alcanzar una mejor vida saludable y mayor calidad de vida.
Desarrollar un árbol de problemas y un árbol de soluciones toma su tiempo y requiere de una constante disciplina en hacerse las preguntas y verificar la causalidad y los efectos. No puedes pasar a desarrollar un árbol de objetivos si no antes has verificado el árbol de problemas. Sigue la guía que viene plasmada en el boletín número 15 de la CEPAL. Apóyate en el esquema de esta presentación, de este recurso didáctico, para que te des cuenta cómo es la lógica que se tiene que desarrollar paso a paso para construir adecuadamente un árbol de problemas. Y posteriormente, cuando estés muy seguro de la lógica de tu árbol de problemas, al cambiar todo lo que pusiste de manera negativa en forma positiva, obtendrás el árbol de objetivos. Más adelante, revisaremos para otro de los componentes de la tesis cuáles serán las actividades o las acciones que se tienen que desarrollar para poder alcanzar estos medios, estos que quedan acá abajo, que en resumidas cuentas se configurarán en las alternativas de solución que tú vas a plasmar como intervención para alcanzar el objetivo central de contribuir en la disminución de la obesidad de niños en edad escolar. Entonces, disponte a desarrollar, como marca la actividad de la plataforma virtual de la CAI, en una presentación de PowerPoint, tu árbol de problemas. No desesperes, es laborioso. No intentes hacerlo en un solo día. No es posible hacerlo así. Tienes que pensar y tienes que recordar todos los elementos que trabajaste en el semestre anterior en tus antecedentes y en la actividad pasada en donde ya los fuiste encuadrando en los marcos contextual, conceptual, referencial. Te deseo mucha suerte en la elaboración de tu árbol de problemas y posteriormente en el árbol de soluciones. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima presentación del recurso didáctico. Muchas gracias.